Hugo Chávez, La Voz Bicentenaria. Programa 2. Chávez y las armas de la República, 1992-1999. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. La madrugada del 4 de febrero de 1992 ha pasado a la historia contemporánea de Venezuela como un hito dentro del proceso de cambios políticos del país de finales del siglo XX, los cuales se venían dando de manera constante desde el estallido popular conocido historiográficamente como el Caracazo en 1989. Antecedente directo de la Revolución de Febrero, liderizada por Chávez, quien entonces toma las armas de la República para hacer sentir la opinión de los sectores castrenses descontentos con la manera en que se manejaba el país. Los antecedentes que dieron pie al 4 de febrero de 1992 se encuentran en primer lugar en el declive de la economía de las 2 décadas precedentes, la cual cayó a partir del endeudamiento que obtuvo el país después del boom petrolero de los años 70. A partir de ese momento comenzó una caída paulatina en los ingresos nacionales y aumentaron los gastos por parte del Estado. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983, cuyas consecuencias se harán sentir a lo largo de toda la década de los 80. En adelante, las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi serán incapaces de frenar las espirales inflacionarias, generando así desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes estuvieron asociadas a los controles de cambio a través del mecanismo como Recadi y un control de precios en contradicción con la realidad nacional. Estas medidas devinieron en corrupción administrativa y mercados paralelos de divisas y bienes, situaciones que incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual. Otro de los antecedentes del 4 de febrero lo vemos en 1988, cuando resulta electo Carlos Andrés Pérez para un segundo periodo el 4 de diciembre. El gobierno de Pérez buscó dar un cambio al aplicar acciones neoliberales a la frágil economía del país, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se conoció popularmente como paquete económico. Las acciones gubernamentales se orientaron a la disminución de gasto público y la dependencia de los entes financieros internacionales. A partir de entonces se anunciaron medidas de aplicación inmediata y de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación de control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos, cuyas consecuencias se pierden de vista. A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el presidente Pérez decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes económicos, financieros y fiscales concebidos para su periodo presidencial. Así, el 26 de febrero de 1989, el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza de un 30% de los precios de la gasolina y el incremento en las tarifas de transporte público urbano e interurbano, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. Estas medidas económicas y antipopulares, impuestas por el gobierno de Pérez, aunado a la creciente tasa de pobreza, originaron el descontento del pueblo venezolano, a tal punto que generara una necesidad en la población más desfavorecida de salir en masa a las calles de la capital caraqueña para drenar su rabia e impotencia. Este estallido social buscó ponerle fin al esquema neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional en Venezuela. Por ello, el 27 de febrero de 1989 se suscitan los hechos de violencia que culminarían con la masacre de miles de venezolanos en manos del ejército y los órganos represivos del Estado. De esta manera, el Caracazo se convirtió en un crudo reflejo de la realidad del país, poniendo en evidencia el papel decadente de una fuerza armada venezolana al servicio de las élites dominantes, lo cual despertó en gran medida
la conciencia de un grupo de hombres dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional, entre ellos al teniente coronel Hugo Chávez. De esta manera, Chávez, siendo testigo fiel durante años del padecimiento del pueblo venezolano, producto de la miseria extrema, analfabetismo, el abandono de las zonas populares y la venta solapada de las principales industrias venezolanas, decide tomar el camino de la insurgencia y ponerle fin por vía de las armas al resquebrajamiento de la nación. Con la visión en un proyecto nacional incluyente, se lanza a una rebelión militar contra el gobierno de Pérez, que sin duda será el punto de partida para inaugurar una nueva etapa en la historia de Venezuela. De esta manera, el 4 de febrero de 1992, comandos patriotas del ejército venezolano, operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay, se alzan en armas para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, no todo salió como planearon, y a Chávez le fue imposible tomar el control en Caracas, obligándolo a una rendición que irónicamente se convertirá en un triunfo político sin precedentes. Una rendición que, al ser transmitida por televisión, generó un debate sustancial sobre el rumbo que debía tomar la República. A partir de entonces, un elocuente y esperanzador por ahora se hará eco en las calles, pueblos y ciudades del país, generando un movimiento de masas que sentará las bases para una alternativa política nacionalista y patriota. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Una vez prisionero, Chávez fue llevado al cuartel San Carlos, ubicado al norte de Caracas. Sin embargo, a los pocos días, el gobierno decide trasladarlo a una cárcel situada en San Francisco de Yare, estado Miranda. Cabe destacar que este movimiento insurgente tendrá a los pocos meses una consecuencia directa sobre el panorama político del país, ya que el 27 de noviembre de 1992, otro grupo de oficiales, generalmente de la Fuerza Aérea, se sublevan infructuosamente contra el gobierno de Pérez, poniendo en evidencia la profundidad de la crisis en el ámbito castrense, debilitando aún más al gobierno, generando las condiciones para que desde el Congreso Nacional se generen los debates necesarios para enrumbar a la nación por derroteros más favorables. Un ejemplo de ello lo vemos en la remoción de la presidencia de la República al propio presidente Pérez el 20 de mayo de 1993, acusado de malversación de fondos. Tras pasar poco más de 2 años en prisión y mientras su popularidad aumentaba, el 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez, junto con los principales líderes del alzamiento militar del 4 de febrero, fueron dados en libertad tras un indulto que le otorgó el presidente Rafael Caldera. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso, pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice: la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna: y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel.
Y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabe? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y unos días y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Y yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía, miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos, ni con leyendas. Ya en libertad, su crecimiento popular fue abrumador, recibiendo el apoyo de personajes políticos como Luis Miquelena y José Vicente Rangel. En este momento, Chávez decide iniciar su propio movimiento político electoral, el cual se organizó bajo el nombre Movimiento Quinta República, MBR, una alusión directa a la refundación del país. El 14 de diciembre de 1994, el presidente de Cuba, Fidel Castro, con una gran capacidad intuitiva y visionaria, recibe a Hugo Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana. Allí, ambos dirigentes pronuncian excelentes discursos y consolidan los lazos de amistad latinoamericana, los mismos que años más tarde serían unión invaluable para impulsar diversos proyectos en pro de Latinoamérica. Chávez, de vuelta en Venezuela, entre 1995 y 1997, recorrió el país, explicando su proyecto político, basado principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. Así, el 8 de noviembre de 1998, se realizan las elecciones parlamentarias, en donde el MBR, partido político liderado por Chávez, obtiene 49 de los 189 escaños en la Cámara de Diputados, vislumbrando la inclinación del voto a favor de la figura de Hugo Chávez. Así, el 6 de diciembre de 1998, Chávez se convierte en el presidente constitucional de Venezuela con un 56,20% de los votos, comenzando su etapa política como el presidente del cambio, la alternativa para el nuevo siglo y el presidente de los humildes. Hugo Chávez, la voz bicentenaria. Créditos. Los extractos de audio utilizados en esta serie de micros han sido cortesía de documental Los sueños llegan como la lluvia, micro 7 años de historia de referéndum revocatorio a referéndum reafirmatorio, documental La revolución no será transmitida, dirigido por los irlandeses Kim Bartley y Donasha O'Brien, Poder Electoral Audio Oficial, Ministerio de la Secretaría de la Presidencia Audio Oficial. En la conducción y producción, John Barrios. Grabación, edición y montaje, William Díaz Jr.